Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas, que cuenta con el auspicio de GEI, corredores muy eficientes inmobiliarios, de Remodeling, una empresa que remodela temas de pisos, muebles de cocina, paredes, o sea, pintura, obras con arquitecto, toda clase de profesionales para un trabajo profesional, y Clinera.io, el sitio donde usted ubica el software más avanzado con inteligencia artificial, por supuesto, para la gestión de clínicas privadas, que son temas complicados y ellos le ofrecen entonces un software que es lo más avanzado del mundo. Y bien, vamos a partir con, inevitablemente, porque es el hombre que está generando noticias, todo está girando alrededor, por lo menos por el momento, con algunas declaraciones de Parisi, quien dijo muchas cosas, pero yo aquí tengo algunas nada más, por cierto. Ahora nosotros podremos cargar la balanza. Usó la metáfora del alfil de la balanza que yo usé, pero no es porque me haya visto mi programa, sino porque es como una metáfora que cae de cajón en este caso. Y insiste Parisi en que van a consultar a su gente, que no va a salir corriendo, dijo él, a abrazarse con nadie. Ahora, aquí viene una pregunta, ¿no? Bastante simple, que a usted también seguro se le ocurrió. ¿Qué es lo que va a consultar? Bueno, aparentemente, ¿para dónde nos vamos? Pero ese es el tema. Si pregunta eso, y hay una respuesta, pero vamos a suponer que se lleva a cabo este plebiscito interno del PDG, ¿qué se va a hacer con la respuesta? Si se preguntara de frentón, ¿nos vamos para el lado de Jara, nos vamos para el lado de Kass, y contestan una cosa o la otra, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Puede reaccionar ante eso? Parisi puede llegar y decir, bueno, ganó el Jara o ganó el castismo, así que vámonos para allá. No, porque eso significa, repito, todo el mundo ya lo sabe, destruir su propia plataforma política, que es la independencia. Así que, ¿qué podría resultar de una consulta? ¿Cómo consultar de manera tal de que no haya una respuesta que obligue a Parisi a tomar una decisión de este tipo que no le conviene? ¿Qué es lo que va a consultar entonces? ¿Cómo amanecieron hoy día? Complicado, ¿no es cierto? Complicado porque no voy a repetir los argumentos que di en un programa anterior y que vimos también con Nicole, en el sentido de que su plataforma consiste en rechazar, como llama él, a los fachos y a los comunachos. Fachos no hay, dicho sea de paso, en este país. Comunachos sí. Pero vamos a suponer que existen los fachos porque es el lenguaje con que la izquierda ya bautizó para siempre jamás a la gente de oposición. Ok. No puede tomar decisiones. Entonces, ¿qué clase de consulta puede hacer que no lo obligue a tomar una decisión de ese tipo? ¿No? ¿Cómo amanecieron hoy día? ¿Bien o mal? No sé. ¿Cómo redactar algo que sirva y al mismo tiempo que no lo obligue, que sirva como demostración de que ese sí es un partido de la gente, que es un partido que está aquí, que existe para escuchar a la gente y no a las élites y toda esa cosa, pero escuchar lo que depende de lo que digan. ¿Cómo hacerlos decir algo que no obligue a París a tomar una decisión y salirse, bajarse de su plataforma? Esa es la cuestión. Dijo que no le gusta a ninguno de los dos candidatos. Tiene que decir eso, aunque probablemente le gusta más uno que el otro, no sé cuál, pero de todas maneras se me hace difícil creer que no le gusta a ninguno de los dos. Hay uno que está más cerca de sus principios y hay otro que está más cerca de sus regalos, de sus ofertones. A alguien le debe gustar. Y dijo otra cosa que señala que parece que sí ve mi programa en el sentido que tiene que tratar de darle alguna solidez interna a su partido, si no se va a evaporar como la otra vez. Dijo, vamos a estar mucho más encima de los diputados. Es decir, asumimos aquí entonces que Parisi no va a regresar a Estados Unidos, sino que va a quedar, como es obvio, tratando de que brote un enorme fruto de esta semilla de más de 2 millones de votos. Y como el elemento principal de su poder ahora no son esos votos, eso va a desaparecer en el 14 de diciembre. Dejan de existir. Esos votos ya se dispararon, votaron por algo.
o no votaron por nadie. No existen. El poder está en los congresales que tiene. Entonces esos congresales tienen que impedir que se evaporen como la otra vez. Tiene que estar más encima. Pero no basta con estar más encima físicamente, en el sentido de que está en el país, de que se reúne con ellos. Tiene que estar más encima en función de algún tipo de bitácora, de agenda. No basta ya con hablar de que somos el partido de la gente, porque van a empezar las preguntas, bueno, pero ¿cuál gente? ¿Qué quiere decir partido de la gente en última instancia? No significa nada al final. Todos los partidos son de la gente porque las elecciones y los procesos políticos son protagonizados por seres humanos, no por extraterrestres. Entonces, todo eso es muy vago, es pura retórica. Tiene que darle alguna, ni siquiera apariencia de concreción. No digo ideológica, sino que de ideas, de direcciones. Puede ser que se pueda lograr eso. Depende del hombre, ¿no? De Parisi. No sé si tendrá alguien a su alrededor ahí, algún consejero que se dedique al penseque, pero alguien va a tener que hacer ese trabajo, si no, su poder va a ser tan transitorio y más espectacularmente transitorio que la vez anterior. De hecho, ya un diputado, uno de los suyos, anunció que está por Kast. No significa que se haya evaporado. Inmediatamente llegó, esta vez inmediatamente llegó Parisi a su lado a conversar con el hombre, supongo que a ponerlo en vereda, ¿no? Bueno, pero va a tener que hacer algo más que simplemente jactarse que tiene todos esos votos o de que ahora es el fiel de la balanza. Eso está muy bien por el momento, pero va a llegar otro momento en que le van a decir muestre las cartas. O sea, y eso. Ahora, siguiendo con el tema del Partido de la Gente. En un medio de prensa, en EMOL, se entrevistó a 6 o 7 personas que habían votado por Parisi, preguntándole por qué votaron por él y qué piensan hacer ahora en la elección del 14. Voy a dejar de lado la segunda parte de la pregunta. Algunos dijeron que Jara y otros dijeron que Kast. Voy a las razones. Todos ellos, personas, digamos, comunes y corrientes, ¿no? Dieron razones bastante elementales, la verdad. Yo alguna vez dije que Chile, después de todo lo que ha pasado en política en los últimos años, todos tenemos un doctorado en ciencias políticas, pero fui demasiado optimista. No tenemos un doctorado en ciencias políticas. O sea, las razones que dieron estas personas son muy elementales. Básicamente es que les gustó lo que les ofreció. Les gustó el paquete de ofertas sin pensar mucho en si son viables, sin pensar mucho en si una medida puntual es capaz de resolver los problemas globales, de principio, estructurales que tiene el país, sin pensar nada más que en lo inmediato. ¿Qué rico va a bajar el costo de los remedios, por ejemplo? Bien elemental. Pero ese es el punto. Eso no es extraordinario, no es un accidente, no es una distorsión, es la normalidad. Así funcionan los electores en general, con cosas muy elementales. O sea, lean ustedes los argumentos que dan. Algunos son un poquito más razonables, pero la mayoría son realmente un poquitito patéticos en cuanto a su superficialidad, en cuanto a su total incomprensión del cuadro político del país, viendo las cosas en blanco y negro. Pero en blanco y negro no es en el sentido que yo lo planteo acá de que hay dos caminos, sino que en el análisis de los procesos mismos. Pero así funciona. Así funciona la democracia, así funcionan las estructuras políticas, ya vamos a hablar de eso más adelante. Hay que partir de que la base humana de cualquier sociedad y por lo tanto de cualquier sistema político es bastante elemental. Si no, Parisi no habría obtenido 2,5 millones de votos, señores. O sea, si la gente tuviera realmente, no digamos un doctorado, sino que siquiera fueran egresados de ciencias políticas, no, digamos, no votan por alguien simplemente porque les dice que va a bajar el precio de los pañales, o porque en general dice que la clase política son todos unos carajos o algo por el estilo. No son argumentos. No se restituye, no se reconstruye, no se repara un país bajando el precio de los pañales o bajando el precio de los remedios, sin siquiera explicar cómo bajaría el precio de los remedios y de los pañales.
Pero así funciona la cuestión. Y por eso, que más adelante vamos a analizar lo increíblemente irrealista que son los juicios que hizo Felipe Kast de Bópoli al respecto. Pero antes de eso, amigos, les voy a recordar algunos de nuestros sponsors y que hacen posible este programa junto con la gente de Patreon y la gente de Flow, a los cuales agradezco especialmente aquellos. Unos, a los que están desde hace mucho tiempo apoyándonos. Dos, a los que se han incorporado y han decidido poner un par de dólares, un par de lucas para hacer funcionar este programa. Bien, Fastmark. Y antes de eso, los perritos que estaban en adopción siguen estando en adopción. Ni Sultán, ni Margarita, ni ninguno de estos animales ha sido adoptado. Son animales que están listos para ser adoptados, han pasado por el veterinario, tienen todas las vacunas, cuestiones, y están esperando que alguien los adopte de verdad esta vez. No los voy a retar en esta oportunidad. A mí me retaron por haberlos retado, dicen. No es que los haya retado, simplemente me da un poco lata que de repente se dice una cosa y después no se hace. Entonces, bueno, denle una oportunidad a estos animales que están listos para ser adoptados y darles felicidad y amor a ustedes en sus casas. Eso es una cosa que les quería recordar. Y la otra, antes de continuar, es mi libro Para no tirarse por la ventana, de vuestro servidor. Un libro donde resumo, sintetizo el pensamiento de muchos filósofos que trataron el tema. Y está también un poco de pensamiento mío, resultado de mi vida larga ya a esta altura y de mis experiencias acerca de cómo evitar por lo menos los malos ratos o evitar la mayor cantidad posible de malos ratos. Es bastante impresionante cuando uno piensa en su propia vida y examina uno por uno, hace una contabilidad de los momentos malos o los momentos, qué sé yo, en que uno se salió de sus casillas, hizo cosas o dijo cosas que no debiera o tomó decisiones incorrectas. Bueno, prácticamente todas estas cosas son de autoría personal. Algunas no, caen del cielo como un meteorito, pero muchas son por culpa nuestra, por ideas equivocadas, por estilos de vida incorrectos que tarde o temprano pasan la factura. Bueno, ustedes aquí van a encontrar además maneras de no solamente de evitar los malos ratos, sino que de practicar algunas cosas que dan una tremenda satisfacción sin mayor costo, como leer, por ejemplo. Mire qué simple. Como escuchar música estoy hablando, no tarón tantún. Escribir, aunque sea cualquier cosa. En fin. Para no tirarse por la ventana, está en elvillegas.cl/tienda. Es fácil comprarlo, expedito el envío en un par de días, ya está en sus manos. Así que eso quería contarles, amigos. Y Fastmark, una empresa de carga chilena que trae desde Estados Unidos lo que necesiten empresas o particulares. Grandes cargas, pequeñas cargas, lo que usted quiera, con la misma eficiencia, ya sea usted empresa o privado que compró algo en alguna parte de Estados Unidos. Fastmark.cl. Continúo con Oxibiota.cl, el polvito que ustedes ya saben, elimina los malos olores porque se convierte mezclado con agua, lo que viene en este sobre. Se echa el agua. En media hora se convirtió en una colonia de bacterias aeróbicas, fíjese bien, aeróbicas, y con ellas, ya sea que usted las vierta o las vaporice en superficie, se acaban los malos olores no porque los tapen con otro olor, sino porque destruyen las bacterias anaeróbicas que inician la descomposición, que es la causa del mal olor. Usted va a la raíz del problema y se acabó el problema. Lo están usando muchos restaurantes, casinos de instituciones. Yo lo estoy usando en mi casa, todo el mundo que lo está usando dice, maravilloso, se acabó el problema. Continúo con praderas de frutillar, que ustedes ubican este proyecto inmobiliario en praderasdefrutillar.cl. Está muy bien puesto el nombre porque son una pradera preciosa. La primera fase ya se vendió completa, están en la segunda. Son sitios grandes, hermosísimos, como casi todos sitios en el sur, la región de los lagos. Ya tienen cada sitio electricidad, agua y fibra óptica. Llegar y poner lo que usted instale en la casa que usted construya o instale. Y otra ventaja, está a 5 minutos en vehículo, o quizás a 15 caminando, de Frutillar, una ciudad muy acogedora, muy cálida, donde usted si quiere salir de
de su parcela para ir el fin de semana a comer a un restaurante rico, que hay muchos en Frutillar, los va a encontrar. Está el Teatro del Lago, donde hay siempre espectáculos de calidad. O sea, usted tiene las dos cosas, lo mejor de ambos mundos, con praderasdefrutillar.cl. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica artistas del flamenco para que le organicen y le lleven a cabo un espectáculo de flamenco en su evento privado. Por ejemplo, han estado muchos cumpleaños. De repente, cumpleaños de gente mayor como yo, que les gusta la música, personas que son de origen español y querían ver flamenco, o que simplemente les gusta el flamenco. Han estado en matrimonios. Estuvieron en el matrimonio de una de mis hijas, fue precioso. Van a eventos corporativos, a restaurantes o hoteles de cualquier parte de Chile. Es un espectáculo muy lindo y usted puede contactarlos para que se comprometan con usted en flamencas.cl. Bueno, ya les decía que las razones de los votantes de París y tal como aparecen en la prensa, estas personas, no sé si todos, pero me imagino que sí, una mayoría, le dieron razones bastante simples. O sea, les gustó el ofertón. Y a eso se agrega que desconfían de la clase política. No es más que eso. Ahora, a propósito de eso, yo creo que viene a cuento estudiar un poco el tema del populismo y los ofertones, porque eso es un elemento constante de la política de todos los tiempos y lugares. Y lo digo porque apareció el señor Felipe Kast de Evópoli, que es un partido que está por desaparecer junto con otros 18 partidos, y dijo cosas como la siguiente, que anoté aquí prácticamente textual, palabra más, palabra menos. Hay una tendencia adversa contra los partidos, como el nuestro, supongo que obviamente estaba diciendo, que buscan posicionarse desde la rigurosidad técnica y la moderación. Dijo también, el clima político hoy favorece a quienes optan por el simplismo y el populismo. Bueno, como dirigente de un partido político en vías de desaparición, pero que seguramente quería crecer y quería tener más peso y todo lo demás, como todo partido obviamente, Felipe Kast debiera conocer un poco más lo que es la acción política, la actividad política. Digamos, para eso basta, tener un poquito cachativa y mirar cómo funciona el mundo, no solo ahora, sino que en otras instancias electorales, leer un poquito y ver cómo funcionaba la política en Francia o en Inglaterra en el siglo XVIII, en el siglo XVII, cómo funcionaba en Grecia en la época de Aristóteles o antes en la de Platón, o en la época de Tucídides, lea la guerra del Peloponeso, Felipe, y se va a dar cuenta que eso que usted está diciendo es absurdo, porque en eso consiste la política. La política no consiste en una colectividad que toma decisiones sobre la base de la rigurosidad técnica y la moderación. ¿De dónde sacó eso? Nadie elige a nadie, nadie escoge una política a otra por rigurosidad técnica. ¿Cuándo se ha visto eso? Ni siquiera en una empresa muchas veces opera puramente la rigurosidad técnica, operan intereses parciales, luchas departamentales, todos los fenómenos asociados a la naturaleza humana. ¿Qué es eso, la rigurosidad técnica? Además, ¿rigurosidad técnica en qué? ¿Cuál era su rigurosidad técnica, Felipe? Si hablar engolado no es igual a la rigurosidad técnica. Hasta los sistemas políticos no democráticos tienen una vinculación inevitable y orgánica con el pueblo, y el pueblo es más bien elemental. La legitimidad de todo régimen, incluso un imperio, una monarquía, se basa, subsiste mientras es aceptado, es legitimado, es visto como legítimo por el pueblo. Y permanentemente los regímenes políticos tienen que estar haciendo eso que usted llama simplismo y populismo. Desde las conmemoraciones fastosas de los reyes y la monarquía, usted puede ver algunos videos, ¿no? De, por ejemplo, eventos políticos, desfiles y ceremoniales a principios del siglo XX, cuando todavía había una monarquía en Austria, cuando todavía existía el imperio alemán con Guillermo II, el Kaiser, o en Rusia. Hay videos, son interesantes, ¿eh? Mucho ceremonial para imponer una sensación de majestuosidad,
mucho contacto, por lo menos eventualmente hasta el zar, con el pueblo, para que lo tocara, para que viera que había sido elegido por Dios. Es fundamental. Y al pueblo usted no se contacta con el pueblo con rigurosidad técnica y con moderación. Todo lo contrario. Todo ceremonial es inmoderado, es exagerado, es teatral, es como un clásico universitario, señor. Y en las democracias mucho más, porque ese pueblo no solamente hay que darle un espectáculo, sino que hay que darle el voto. O sea, hay que darle poder real. Y sobre todo, porque han habido democracias con franquicia electoral que se llama, o sea, no todos podían votar, había que tener una cierta edad o había que tener un cierto ingreso económico. En el siglo XIX en Europa, muchas de las democracias por largo tiempo los podían votar solo las personas que cumplían con ciertos requisitos financieros. O sea, usted ya tenía que haber pagado impuestos por tal cantidad, porque se decía, solamente una persona que tiene propiedad tiene un interés por mantener las cosas funcionando bien. Ese era el argumento que se daba. Bueno, ahora vivimos una democracia de masa. Todo el mundo pasada cierta edad, 18 años, puede votar, tiene poder político. Y entonces ya no basta con los desfiles, con los ceremoniales monárquicos, no basta con ninguna de esas cosas, hay que darle más. ¿Y qué es lo que se le da al pueblo? A ese pueblo. No rigurosidad técnica, señor. Se le dan ideas muy simples, pero no necesariamente simplistas, porque aquí hay otro error de Felipe Cast. No es lo mismo lo simple que lo simplista. Hay gente en el mundo académico especialmente muy arrogante, muy botamacanúa, con una mentalidad de clerecía, que suelen adoptar los académicos, incluso los más inteligentes. He visto rastros de eso incluso en astrofísicos de primer nivel. De pronto les brota la clerecía académica. Bueno, señor, no se le puede pedir a la gente que vote o que tome decisiones con rigurosidad técnica. Eso es arrogante. Eso es no entender cómo funciona. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo, que ese es el error de estos caballeros, de estas personas de ese mundo, de esa élite, lo simple con lo simplista. Yo quisiera recordarle otra cosa. Ya le recordé primero a Felipe Cast la guerra del Peloponeso de Tucídides, ahora le voy a recordar le voy a recordar ni siquiera una obra, voy a recordarle una frase de Guillermo de Ockham, un filósofo del siglo XIII, XIV, por ahí. La navaja de Ockham. Que siempre se llama así ese principio que consiste en no explicar las cosas de manera complicada, sino que buscar la causa más simple y directa de las cosas. Ser simple no es ser simplista, señor. Los académicos tienen la tendencia a tratar a todos los que no sintonizan con su megalomanía intelectual, con su prosopopeya, con sus oscuridades, con su dialecto, con sus notas al pie de página. Entonces, es que usted es simplista. No. Las cosas más la verdad y las tesis más profundas y penetrantes son simples. No son simplistas. Y el pueblo, que no necesariamente tiene un doctorado en ciencias políticas, al menos de vez en cuando ve con ese sentido común o con esa visión no empañada por arrogancias académicas, lo que es correcto y necesario en un momento dado, lo que simplemente se necesita, no lo simplista. Por ejemplo, que el pueblo, que la ciudadanía, en la cual me incluyo, exija de cualquier gobierno que venga que realmente se esfuerce en la seguridad, ¿es simplista? Usted va a decir, es simplista porque esta persona que pide eso no ha estudiado todas las variables sociológicas complejas en virtud de las cuales se ha perdido la seguridad. No, no es necesario. Uno la está viviendo, la inseguridad, y está pidiendo seguridad, que es algo que se puede lograr si se utilizan adecuadamente las instituciones que ya existen, no hay que inventar ninguna. Esta actitud de Felipe Cast me recuerda, lo lamento Felipe, pero me recuerda a la que vimos cuando el primer plebiscito constitucional fue rechazado aplastantemente por el pueblo chileno, y aparecieron un montón de tontones de izquierda votados a macanúo, con mail o con WhatsApp, con una postura arrogante, como diciendo,
Ustedes son unos ignorantes, unos imbéciles, votaron contra nuestra reforma y por lo tanto yo y anunciaban el castigo que nos iban a infligir. Me voy a retirar de la política, jódanse con esto, jódanse ustedes, no nos siguieron a nosotros los genios. Una manga de imbéciles. No caiga en eso, no caiga en la misma arrogancia de decir, no, bueno, no nos eligieron, estamos en malas condiciones, porque parece que estos son los tiempos del simplismo y el populismo, y no de eso que llamó la rigurosidad técnica y la moderación. Hay un tercer punto que le voy a hacer, Felipe, y a todos los que piensan como él. La realidad misma, lo he dicho 1000 veces y lo voy a repetir, la realidad misma en un momento dado se presenta así como una bifurcación, no da espacio para las moderaciones y las rigurosidades técnicas y el rizar el rizo, como dicen los españoles, porque hay que tomar una decisión brutal de una manera o de otra. Como en una guerra, por ejemplo. Si un país le declara la guerra o lo empieza a invadir, usted no se pone a hacer un examen acerca de los beneficios de la paz y hacer un discurso, escribir un ensayo. Usted toma las armas. Una cosa muy simple. Pero ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? A menos que usted sea un traidor o un cobarde, claro. Lo que están haciendo los ucranianos. No porque sean simplistas, sino porque simplemente quieren defender su país de la opresión de la bota, de la pata rusa. Así que ustedes son los equivocados. Ustedes no entendieron la situación que estaba viendo el país y creyeron que se podía. Y el mismo error cometió parcialmente también la profesora Matei. Entre los muchos errores que cometió también fue ese, el ver la cosa como un tema técnico, presentarse con economistas a su espalda, como que este era un tema de corregir medidas equivocadas tomadas por el técnico anterior, el señor Boris. No, no es eso, nunca fue eso. Estos son los tiempos, no del simplismo, sino que de las cosas simples. Y en cuanto al populismo, tampoco son estos los tiempos, porque todos son los tiempos del populismo, señor. Todo régimen político es en un grado mayor o menor populista porque está vinculado con el pueblo y tiene que concederle cosas a ese pueblo con ceremoniales, con histrionismo, con ofertas, con promesas, con todo lo que hacen los políticos. Y si usted cree que eso no se debe hacer, no funde un partido, no se meta a un partido, no dirija un partido político, vaya a hacer clase en una academia. Ahí puede tener usted, digamos, espacio. Ahí hay espacio para rizar el rizo, no en la política de verdad. Como dicen los gringos, si usted no aguanta el calor, no entra a la cocina. Ahora, por supuesto, yo no me hago ninguna esperanza, ni tengo el propósito de que el señor Casi acaso escuchara o supiera de este programa, me fuera a decir, sí, en realidad tiene razón Villegas. Por supuesto no me va a encontrar razón. Va a pensar que yo soy otro simplista populista. Está bien, no tengo problemas con eso, me da exactamente igual. Hace mucho tiempo que me dejó importar la opinión ajena porque sé cuál es su origen, normalmente. Otra frase que se mandó, que se me estaba quedando en el tintero, me habían dicho en el papel. Vivimos en un mundo donde la política es la política de la cuña fácil. Siempre ha sido la política de la cuña fácil, pues señor. A ver, yo le sugiero que lea Aristóteles los análisis que hizo sobre la democracia ateniense. La facilidad con que desemboca en la demagogia. Yo le sugiero, en la guerra del Peloponeso de Tucídides hay un episodio donde se toma una pésima decisión, porque había un político populista, un joven político populista, siempre son los jóvenes los más, que convenció a la asamblea ateniense contra las razones rigurosamente técnicas y moderadas que dio otro señor que se llamaba Nicias, y se metieron en una campaña en Sicilia que les fue desastrosa para Atenas. Pero ahí están millones de ejemplos más. Millones de ejemplos más. De cómo funciona la política realmente. De cómo es la política. Yo le sugiero una serie, o una película, no es una serie, que se llama Death by Lightning. Muy buena. Que tiene que ver con el asesinato de un presidente de Estados Unidos, James Garfield.
un hecho real que ocurrió en 1881. Está muy bien actuado, especialmente por el que hace el asesino. El actor de Price and Prejudice, McFadden. Bueno, ahí ve cómo funcionaba la política norteamericana en los años 80 del siglo XIX y no es muy distinto ahora tampoco. La política es así, bastante sucia, populista, a veces simplista, con ofertones. Y si usted cree que eso es asqueroso y repelente, seguro que en eso tiene razón, pero así funciona. Y si a uno no le gusta, como me pasa a mí, pues yo no participo en política. Yo voto nomás. No se me ocurriría jamás en la vida proponerme para nada, porque detesto toda esa cuestión. Pero por lo mismo no lo veo fríamente como es. Felipe, usted debiera ver fríamente. Si usted está metido en la política, vea cómo es, cómo funcionan las sociedades, cómo funciona la política, y no diga más esta tonterita, que además está lleno de arrogancia, de que aquí no nos dieron, como casi diciendo, oye, que es tonta la gente, en vez de hacernos caso a nosotros, que teníamos medidas rigurosamente técnicas, le hacen caso a Parisi, que hace el ofertón de los pañales. Es un poco eso. La soberbia es el pecado capital número 1, señor. No sé si usted es cristiano, católico, pero se lo recuerdo. La soberbia luciferina. Usted cayó un poco en eso. Bien. Antes de continuar con esto, con este tema que me parece muy interesante, el del populismo, que todo el mundo reclama contra el populismo y todo el mundo ejerce políticas populistas porque no hay otra manera de hacer política. Permítame recordarles el método EVE. Esto no tiene nada de populista, esto es bien real. Esto sí que es rigurosamente técnico. Para eliminar la guata, eliminar la celulitis y otras cosas feas que usted tiene, señora, señor, no basta, o sea, no sirve para nada hacer deporte, correr, no tomar y tantas cosas. Hay métodos directos que están hechos para eso, ¿eh? La navaja de Occam, en este caso, por así decirlo. Se lo voy a decir en latín, Felipe, porque suena muy bonito en latín el principio de Occam. El método EVE va derecho con un método que trajeron de Corea del Sur para resolver estos problemas. Se imparte el método según cada persona, según lo que la gente quiere eliminar, en un local que tienen en Vitacura, otro lo tienen en Concón y el tercero en Los Ángeles. Pero los detalles de todo tipo usted los ve en el sitio métodoeve.cl. Continúo con servicios logísticos de ingeniería consultores que van a revisar su empresa, van a encontrar con toda seguridad las cosas que funcionan mal, le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a buscar el personal adecuado. Fundamental el personal, por supuesto. No lo olvide, la logística es como mínimo la mitad de su empresa. Por ahí usted puede perder plata, puede perder clientes, puede perderlo todo. Continúo con entreninglés.com, una academia de inglés gestionada por profesores de inglés con clases dadas online que son muy potentes, muy eficientes, para que usted no solo aprenda a hablar inglés, sino que aprenda a entender inglés. O sea, pueda conversar, pueda moverse en el mundo. ¿Qué es lo que le está diciendo el policía? ¿Qué es lo que le está diciendo el tipo que está en la ventanilla de la aduana en Nueva York o en Miami? ¿Qué es lo que le está diciendo alguien en la calle? ¿Qué es lo que le está contestando la niña que lo atiende en el restaurante en Estados Unidos? Hay que entender lo que dicen. Entreninglés.com. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y las dos cosas si quiere, plata, en moneda o en lingotes, para tener una defensa financiera intocable, porque los metales preciosos son la base del valor, ¿no? Siempre ha sido así. Y además son una inversión porque están subiendo de precio. El oro especialmente se ha ido como un cohete por los problemas financieros que vive el mundo. Es el momento en que empiezan a valer aún más de lo que ya valían los metales preciosos. Eso en este bloque y seguimos adelante. Yo anoté un montón de cosas más que fui pensando a propósito del populismo. Quiero recordarles que el populismo, que es una palabra que ya tiene una connotación negativa, se supone que todos tenemos que ser rigurosamente técnicos, pero la verdad es que nadie lo puede ser. Por lo menos en un proceso electoral, señor. En la gestión de gobierno tampoco puede ser realmente tan rigurosamente técnico. Todo el tiempo los gobiernos, incluyendo, como repito, gobiernos autoritarios, tienen que estarse contactando de alguna manera, tienen que estarle concediendo algo al pueblo, aunque sea un espectáculo. El espectáculo del poder. La mise en scène del poder. La legitimidad de los que están arriba.
la razón de ser de los que están arriba y tirarle beneficios de vez en cuando. Napoleón, por ejemplo, el beneficio que le daba a los franceses que morían por cientos de miles en sus guerras era la gloire, la gloria. Otros, el beneficio de la conformidad porque yo soy rey porque Dios así lo determinó. Otros, en regímenes más primitivos, fíjese, en sociedades más primitivas donde ya hay jefatura, donde ya hay una élite, gente que tiene más autoridad, tiene más poder, más prestigio y más riqueza por una razón u otra, una vez al año siquiera organizan eso, ha sido estudiado por los antropólogos, ¿no? Felipe, por si acaso. Hacen una vez al año una fiestoca, que es en el fondo una manera de redistribuir una parte de su riqueza y dejar contenta a la gente. Bueno, eso es esencial porque los gobiernos no están flotando en el aire, se están sosteniendo y están gobernando ¿a quién? A una masa. La están gobernando. Hay personas que tienen más poder que estas otras. ¿Cómo y por qué? Hay que darle algo a cambio a esa gente. Hoy en día los estados, en las naciones-estado, que son las estructuras que ahora predominan, la gente espera del Estado, de los que están en el poder, beneficios, satisfacciones económicas, seguridad. Hay que dársela. O hay que hacer la comedia que se está intentando dársela. Y eso obliga a cosas que luego se catalogan de populismo, de simplismo. Es así. Es así en toda congregación humana, incluso aunque la masa dominada fueran puros premios Nobel en física y en matemática, les aseguro que en tanto que masa estarían en la misma situación que los señores que respondieron estas preguntas de Demol porque habían votado por París. No sería muy distinto. Como masa, como grupo, independientemente que yo sea un Nobel en literatura o en matemática, yo quiero que me protejan de los violentistas, de los fanáticos, de los iluminados que quieren joderme la vida. Estoy en la misma condición. Y hay que hacer algo por mí, por ese Nobel de literatura o de matemáticas. Igual. Hoy en día tenemos sociedades de masas que son cada vez más de masa. Las masas son numéricamente más grandes, más educadas que antes, parece, y más analfabetas al mismo tiempo, más empoderadas, como es la palabrita que inventaron, más demandantes, más exigentes, más impacientes. ¿Y cómo responde usted a eso? ¿Cómo responde? Bueno, en una elección ofreciéndoles todo. Y luego, si usted llega al gobierno, agregando a esas medidas rigurosamente técnicas un buen caudal de eso que usted llama populismo, Felipe. Es inevitable. O la democracia es populista, o es una democracia restringida, una democracia de club. Le pongo un ejemplo, la República Parlamentaria en Chile. Hay que leer un poquito de historia de Chile también, Felipe. La República Parlamentaria era una democracia de club. Votaban, discutían entre sí, había un número mayor para una postura que para otra, por así decirlo. Funcionaban las mayorías y minorías, pero funcionaban dentro del club. Ahí se dirimía la política, no el pueblo. O sea, había gente con derecho a voto, pero básicamente las opciones y todo lo que iba a votar la gente, que además era de un modo u otro estaba vinculado a ese club, aunque fuera un poco más abajo, era una política de club. Pero si ya no es política de club, es necesariamente política populista. Vea usted cómo funciona Trump. Vea usted cómo funciona Milei, también tiene mucho de populista. O sea, la manera por último de conducirse, aunque haga otras cosas, pero tiene que concederle algo. Cuando dice viva la libertad, carajo, está de algún modo concediéndole algo a alguien que se siente bien, grato. Mira, el presidente dice carajo. Y les gusta ver esa fuerza, qué sé yo. Un poco de histrionismo, sin duda. Y vayan viendo ustedes los líderes. Putin, por ejemplo, antes de la guerra, ahora está escondido en el Kremlin. Antes de la guerra, no sé si ustedes saben, no sé si han visto videos y han seguido la política rusa preguerra.
Putin hacía un montón de cosas para proyectar una imagen de machismo. Entonces se tiraba a poto pelado en las aguas heladas del Polo Norte, o salía, digamos, a pecho descubierto a cabalgar, así como los cowboys de las películas. Teatro. Populismo. Y las medidas técnicas rigurosas también tienen que tener un elemento, o si no, no funcionan. ¿Por qué cree usted, Felipe, que, por lo menos fue una de las razones, se deterioró tan rápido el gobierno de Sebastián? Porque Sebastián estaba equivocado y creía que esto era una cuestión de medidas rigurosamente técnicas. Sobre todo, ¿se acuerdan del primer gobierno? Cuando le entregó a sus ministros, a cada uno de ellos le entregó una de estas cosas, ¿no? Una unidad USB con lo que tenían que hacer. Y los llamaba a terrenos, creo que todos los días se reunían a las 8 de la mañana a ver cómo se iban avanzando. Y todo era así. Pero todo no era así. No funciona. Y entonces después el primer gobierno vino Bachelet. O sea, no se continuó con el proyecto como Bachelet lo hizo como las pelotas, por supuesto, como buena político de izquierda siempre dejan la cagada nomás, ¿no? Entonces volvieron a elegir a Piñera. Volvió a ponerse técnico. Quizás un poco menos, pero también no se gobierna con eso. Fíjense que está más al día en política, parece un señor elegido por el Partido Comunista, don Marcos Barraza, comunista clásico, que ve las cosas con claridad en esta materia de que hay que ganar. Primero, que para llegar al poder hay que ganar las elecciones, hay que tratar de ganarlas por lo menos. Y entonces fíjense ustedes que Marcos Barraza, que como buen comunista detesta a las Fuerzas Armadas, las detesta, las odia a muerte. Como buen comunista, lo primero que quisiera, que es lo que ha estado el señor Alderstein en el Ministerio de Defensa todo este tiempo, es destruir a las Fuerzas Armadas. Porque saben que es la piedra de tope. Pero fíjense ustedes que ahora vio la luz y dijo que, digamos que no, que podría eventualmente sacarse, que no está en contra que eventualmente se sacaran a las Fuerzas Armadas a la calle para combatir el crimen. Vio claro Barraza dónde está la cosa, o qué es lo que la gente quiere. La gente no solo quiere luchar contra la criminalidad, sino que dentro de la gente que está hasta las pelotas con la inseguridad hay mucho, yo diría la gran mayoría, que quiere ver a las Fuerzas Armadas en las calles, aunque sea otra vez una función teatral nomás. Porque no porque vaya un milico con un rifle por la calle se van a acabar los crímenes. Eso requiere una gestión policial. No basta con, digamos, con poner de palitroque a unos soldados. Pero hasta eso la gente lo querría. Y Marco Barraza, que no anda hablando de rigurosidades técnicas, lo veo, como lo vio Jara, como lo ven todos ellos ahora, y ahora ya no les molesta tanto que las Fuerzas Armadas estuvieran en las calles por la seguridad de nuestros compatriotas. Bueno, algunos dirían que esto es el colmo del oportunismo político. Yo diría, no, es simplemente política. Populista, oportunista. Bueno, ¿qué es la política? La política no es un ejercicio académico. La política no es igual a ciencias políticas. Las ciencias políticas estudian cómo funcionan los regímenes políticos, cómo se constituyen, cuál es la base de su legitimidad, cuáles son las dinámicas que los tienden a impulsar según su estructura inicial, etc. Es un estudio. El ejercicio de la política es otra cosa. Es un ejercicio en que se mezcla el oportunismo, el simplismo, el histrionismo, las mentiras, las promesas, el carisma, la idealización de personas, como es ahora parcialmente, supongo, con Parisi, por lo menos por parte de sus electores, yo creo, como fue en su momento por Salvador Allende, otro personaje que era y es venerado todavía, como fue Arturo Alessandri. Eso es la política, no otra cosa. ¿Qué se esperaban ustedes? Permítanme ahora, amigos, recordarles Edisur, editorial
chilena que tiene un montón de títulos excelentes en su local en Compañía 1025 y por supuesto en su sitio donde usted puede comprar directamente. En ese sitio edisur.cl además hay una tienda digital donde usted puede comprar archivos digitales para su Kindle por un precio ridículo, libros que no hay en papel o que hay en papel pero usted los quiere tener también en el Kindle como hago yo para tener un backup. Fuera de eso, amigos míos, tiene ediciones muy nuevas, muy bonitas que ha traído de España, que las tengo por aquí, creo, para mostrárselas. Bueno, aquí hay uno de los libros que tienen ahora de Pablo Errázuriz Montes, una novela muy entretenida, Mundos ingrávidos y gentiles. Y eso. Y Cielo Rojo. ¿Dónde ubica este vino de excelente calidad? Este es un Cabernet Franc, junto con Carmener, junto con Malbec y Petit Verdot. O sea, es un assemblage. Estos vinos de excepcional calidad, como este, no los encuentra en cualquier parte. Si usted quiere tener este vino en su casa, tiene que hacerse miembro del Club de Eudora. Se hace miembro del Club de Eudora. Una vez al mes recibe una caja con varias botellas, no todas iguales, esta es una y otras con otras marcas, con otras, pero todos tienen algo en común, son vinos de excepción, son vinos exquisitos, son vinos que usted no encuentra en ninguna botillería. Una vez al mes, tener por ejemplo, 3 botellas de vinos excepcionales que le van a durar, por lo menos, le van a durar 3 días, que menos, por lo menos una semana, diría yo. Si usted es un bebedor moderado como vuestro servidor, le dura una botella, le dura por lo menos. No quiero mentir. Bueno, le dura lo que le dura. Chile, Cielo Rojo. Miren qué bonita botella además. Sigo con Urantiacos, creadores de software de primer nivel a la medida de lo que necesiten las corporaciones. A la medida, hecho especialmente para los datos que usted tiene, para lo que quiere hacer con esos datos, los resultados que quiere obtener, todo a la medida. Su software. Y lo mismo con las aplicaciones móviles que también crean, el sitio web y otros productos que ustedes están viendo en el paquete informático. Son creadores excepcionales, estamos gente de talento, han sido contratados y han entregado su servicio a grandes universidades. Y si usted quiere tener un software que realmente no le va a crear problemas con un bug cualquier día de esto, póngase en contacto con urantiacos.cl y termino los bloques con wekiper.com, una empresa de contadores auditores de primer nivel listos para atender las necesidades contables de empresas grandes, medianas y pequeñas. Muy importante tener una buena contabilidad, queda la crema cuando es mala. Le ha pasado no solo a empresas, sino que a individuos, cuando le ponen a cualquier contador que no lo conocen ni su mamá, hacerles la declaración de impuestos y luego le empiezan a llegar los avisos de que se equivocaron, de que tiene que pagar una multa, que a la caga. Así que, wekiper.com. Bueno, estimados amigos, nada personal contra Felipe. A mí me cae bien, es un tipo habiloso, etcétera, pero creo que aquí se anduvo equivocando. Hay que tener cuidado con no ser arrogante. Yo quizás hasta puedo ser arrogante muchas veces, pero yo no soy político. Por último, si fuera político, me cuidaría mucho de no decir nada y de ver realmente cómo funciona el mundo. Un político tiene que ser el hombre más realista del mundo si quiere salir adelante con sus ideas y hacer algo positivo, aunque sea en medio, digamos, de muchas ineptitudes, imperfecciones, transacciones, pero lograr algo positivo que se agregue al stock de progreso de la humanidad. Pero para partir hay que ver la realidad como es. Y la realidad como es, Felipe, es que no se hace política con ideas rigurosamente técnicas. Se hace política con convocatoria, que atraigan a la gente y que sin ser simplistas sean simples en el sentido positivo de ir al meollo del asunto, al buque madre. La navaja de Occam. La navaja de Occam del señor Occam. Por eso se llama navaja de Occam. Por aquí tengo la... A ver, se la voy a recitar, amigo, ¿Sabe cómo es la frase? Quod necesse est non plus,
non minus aves. Lo que puedes explicar de una manera simple y directa, no lo hagas con exceso. Estoy haciendo una traducción completamente libre, por lo más que libre, despelotada, pero más o menos eso significa. Lo mismo en política, con mayor razón en política, estimados amigos. Bueno, eso sería todo por hoy. Para mañana sábado no tengo la más mínima idea de qué les voy a ofrecer, que sea interesante, que sea entretenido, que les deje algo. Y tampoco sé para el domingo, pero ya me voy a poner a pensar en el asunto. Y vamos a ver, yo les pido que me acompañen. Les pido además que no se olviden, porque es verdad, totalmente cierto. Como no soy político, me puedo dar el lujo de decir la verdad, que quedan pocos libros de Para no tirarse por la ventana. Poco no significa que queden 5 o 6, no. Pero quedan pocos y en un día se van a veces de a 40 a 50 libros. Así es que para no tirarse por la ventana de vuestro servidor, no olvidéis además que pronto les voy a mostrar el libro con que termino el ciclo que empezó con Tsunami. Continuó sin que yo supiera que iba a haber una continuación ni nada. Con Insurrección, después vino Revolución, después vino Debut y Despedida. Y ahora viene este final, donde ya no miro para atrás, sino que miro para adelante. Esa es la gran diferencia. Esta vez digo ya, esto fue lo que pasó. Analizo de todas maneras, tratando de profundizar aún más de lo que hice anteriormente sobre por qué llegó a suceder lo que sucedió, pero sobre todo miro hacia adelante. Porque como digo en alguna parte del libro, hay momentos y fechas y circunstancias, eventos y momentos particulares, momentos estelares de la humanidad, momentos estelares en que todo puede cambiar para un lado o para el otro, así como un tipo que está en las líneas férreas, con mover la palanca para acá o moverla para acá, desvía todo un tren en una enorme masa de metal para un lado o para el otro. Lo mismo sucede con las naciones, estimados amigos. Bueno, sería todo por hoy. Nos estamos viendo. Espero que me acompañen mañana. Chao.